Como cada martes queremos dar la bienvenida y saludar con mucho gusto al cronista de Hermosillo, Ignacio Lagarda. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días. Bueno, Sí, 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 buenos días. aquí ya lo ¿Qué tal? escuchamos. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Todo bien. Muy, Perfecto. Platíquenos, Ignacio. Hoy hablaremos de la historia de la Capilla del Carmen, aquí cerquita de nuestra radio. Sí, es 16 de julio y es el día de la Virgen del Carmen y hoy es el día de la procesión que se hace en esa capilla que fue construida por el señor Manuel Íñigo y su esposa, doña Trinidad Hughes de Anza. Ella era fanática de la iglesia, de la Virgen del Carmen, y su marido le concedió ese privilegio de construirle una capillita en el patio de su casa, que estaba en frente de la Alameda, que hoy en día es el Parque Madero. Y esa construcción duró 5 años en hacerse después de que se le dio el permiso de parte del obispo. Y fue inaugurada el 15 de febrero de 1842 por el padre Escalante, que era el cura párroco de Hermosillo y estaba a cargo de esa capilla, que era una capilla particular. Y ahí se le instaló una imagen de la Virgen eh, eh, ¿Del qué? del Carmen Sí. como patrona de esa capillita particular. Curiosamente, y eso es una cosa adicional, la mamá, la señora doña Mariana Melgar, mandó a su hijo Fernando a que estudiara en París para sacerdote, y cuando regresó de París, ya como sacerdote, pues se instaló en la Capilla del Carmen para ser el párroco que daba las misas, y ahí se enamoró de una muchachita hermosillense de apellido Jiménez, María Jiménez, y la embarazó, se casó con ella y tuvieron una hija, María del Carmen Íñigo Jiménez, a quien doña Magdalena la obligó a dedicarse el resto de su vida a estar al pendiente y limpiar y ordenar la capilla del Carmen. Otro caso fue cuando murió el obispo José María Rico. La gente lo quiso sepultar en la capilla del Carmen, los feligreses, pero el gobierno se negó, no permitió, y cuando ya estaba ahí, lo exhumaron, el cadáver, y lo sepultaron en el panteón de la calle Juárez. Eh, entonces, cuando unos niños, en 1904, unos niños se introdujeron a la capilla y sin darse cuenta, en estos días encendieron un fósforo y se explotaron todos los fuegos artificiales que estaban ahí, y murieron todos esos niños. Después la capilla fue vendida en 1906 a don Alfonso Echeverría, y la acercó pensando que la iglesia, la capilla, pertenecía también a la propiedad que compró, pero los feligreses tumbaron el cerco y amenazaron hasta de muerte al señor Escalante. Por lo tanto, la capilla tuvo que ser utilizada por los feligreses como una parroquia especial. Cuando hubo la persecución del obispo Juan Navarrete, entre el 34 y el 35 del siglo pasado, pues fue incautada la iglesia y utilizada como un corral de caballos, y fue saqueada y destruido todo lo que había dentro de esa iglesia. Después de que pasó este episodio, pues la iglesia fue recuperada y rehabilitada. Entonces esa capilla, en 1970, apenas en 1970, fue ya entregada a la administración del Obispado de Sonora, y bajo su administración, convirtiéndola así en una parroquia pública, y fue declarada como parroquia. Ya dejó de ser capilla y pasó a ser parroquia ese año, y el primer párroco que tuvo fue el padre Ignacio de la Torre. Entonces, en la Capilla del Carmen hoy en día forma parte de la Arquidiócesis de Hermosillo y está considerada como un templo de culto público. Y la costumbre es una procesión el 16 de julio, hoy es ese día, el 16 de julio, hay una procesión
que parte de la Capilla del Carmen, que es la patrona de los bomberos quienes encabezan esa celebración. Por lo tanto, hoy en la tarde va a haber esa procesión anual encabezada por los bomberos que van en una máquina extinguidora de incendios, porque es la patrona de los bomberos y la gente, los feligreses de esa parroquia, pues les hacen esa procesión muy bonita, por cierto, que vale la pena verla. Ya es en la tarde, ya no es tanto calor y todos los hermosillenses pueden ir a ver esa procesión que parte de la Capilla del Carmen. Claro. Ese es el reporte de esta capilla, que se le sigue diciendo capilla, llamando así, aunque es una, legalmente, para la iglesia es una parroquia, esa categoría tiene. Y es, digamos, pues prácticamente la más antigua de Hermosillo. Ignacio, en cuanto a su estructura y construcción, ¿la capilla ha sido igual desde que fue su inicio como capilla o ha sufrido algunos cambios en cuanto a su estructura y pues espacio, ¿no? Muy buena pregunta. No, la capilla primera era una capillita, como sí, muchas de capillita particular, pero sí, entre 1900 y 1910 se le construyó un anexo hacia enfrente, que es lo que ahora vemos, esa fachada tan especial que tiene. Es el segundo cuerpo que se le hizo en esos años, al principio del siglo XX, que es como la conocemos ahora, que es cuando ya se convirtió en parroquia de la arquidiócesis. ¿Recuerdo en alguna ocasión haber hecho alguna ruta de leyendas y pasar por la Capilla del Carmen y mencionar que esa estructura se le llamaba gótica, ¿no? Algo parecido. Es más o menos, no tiene una estilo arquitectónico definido, pero es una mezcla de eso, parece gótica, parece una estilo gótico, una parroquia de París, por allá de aquellas que conocemos, ¿sí? Así es esa fachada. Excelente. Ignacio, ¿hay alguna historia detrás de alguna leyenda urbana referente a la Capilla del Carmen? Les conté todos los hechos reales hasta ahorita, sí, como esa de la hija, pero a la gente inventa muchas fantasías. Claro. Una de ellas, de que allí había un convento, que no es cierto, no hay convento, nunca ha habido convento, y que el obispo mandó construir un túnel desde la Capilla del Carmen hasta la catedral para que las monjas que estaban ahí caminaran o fueran a la catedral por abajo, por ese túnel. Esa es una grandísima falsedad, pero es parte de la fantasía urbana. Ese túnel era la antigua acequia, que nada tiene que ver con la iglesia, sí, las acequias que proveían de agua, una de las acequias que proveía de agua a Hermosillo, pero de ahí salió esta leyenda de que por ahí iban las monjitas, pero es leyenda. Muy bien, excelente, Ignacio. Pues le agradecemos mucho por compartirnos esta historia y pues también hay que reconocer el trabajo de los bomberos, que hoy es también parte del día de Nuestra Señora del Carmen. Eso es lo más importante, la iglesia, la Capilla del Carmen y los bomberos, que son los héroes de la ciudad. Así es. Muy bien, pues entonces estamos a la tarde todos invitados a la procesión. Muy bien, sí, así es. Y nosotros nos vemos, pues, nos escuchamos la próxima semana. Así será, Ignacio. Muchísimas gracias, que tenga bonito día. Igualmente, gracias a ustedes.